Eh, bueno, veo que hay muchísimos todavía conectados, 91 específicamente, así que les agradezco. Son las 21:01. Eh, Como verán, en 2 horas vi todos los tipos de preguntas habido y por haber. Me faltaron algunos, pero que ustedes después de ver esto ya lo van a poder sacar tranquilamente solos. Eh, Pueden probar, prueben, jueguen mucho con estos tipos de preguntas, sobre todo con los que ustedes creen que les va a servir. Y para eso tienen mi celular, que se los voy a pasar de vuelta por chat, y mi número y mi correo electrónico. Entonces, cualquier duda que tengan, me chiflan. No me llamen, mándenme un WhatsApp, ¿sí? No me llamen. Pero mándenme captura de pantalla. Mirá, Gerardo, estoy tratando de hacer lo que nos explicaste de arrastrar y soltar marcadores, pero no me sale. No sé las coordenadas, se me va y qué sé yo y qué sé cuánto. Bueno, para eso estoy. O sea, pregúntenme todo lo que quieran, ¿sí? Es como ustedes lo que le dirían a los alumnos. Después no les pregunta a nadie, ¿sí? Salvo Patricia Otero, que ya somos amigos casi. Eh, lo demás no preguntan mucho. O Mercedes también, ¿por qué no? Pregunten. Si tienen algún problema, pregunten, ¿sí? Para eso estoy. Y bueno, nada. Generalmente estas charlas, imagínense que doy lo que vimos en la clase pasada, esto, y lo que vamos a ver en la jornada 3 lo doy en 2 horas. En algunas jornadas lo he dado en 2 horas. Así que si ustedes piensan, porque estoy seguro que seguramente alguien lo piensa, que he ido demasiado rápido hoy, gracias a Dios que he grabado, piensen si hubieran tenido una clase conmigo de 2 horas presenciales, que no hubiera quedado grabada, en un taller de cuestionario. ¿Sí? Así que agradezcan, he ido bastante lento. No, he explicado mucho más tipos de preguntas. Generalmente en esas jornadas explico solamente verdadero o falso y opción múltiple a lo sumo. ¿Sí? Y nada más, porque no da para más. Si no, pierdo un montón de tiempo. ¿Sí? Ahora mismo voy a ir a las preguntas. A ver. Bueno, arrastrar y soltar su imagen. Les voy a compartir el resultado de la encuesta y terminar la encuesta. Voy a terminarla. Arrastrar y soltar sobre imagen ganó. Después vinieron close. Y después vieron calculadas. Sí, además de eso, de dejarla grabada, voy a tratar, no les garantizo nada porque el tema es que me llevaría mucho tiempo de edición, pero voy a tratar de separar el video de la grabación por tipo de pregunta, para que puedan ver cada tipo de pregunta por separado. O sea, tengo dudas sobre esto, ir y solamente ver el video de pregunta calculada, ¿sí? Voy a tratar de hacer eso para que no se les complique viendo después todo el tema de las preguntas. Eh, Bien, bueno, después leo los chats, ahí hay algunas cosas. Y a ver, veamos las preguntas. La pregunta, todas las preguntas, eh, quiero ver las populares, bueno, no importa, no me parece, no me las ordena bien. ¿Qué tengo? Estela Maris tiene 13 votos, así que voy con eso. A ver, si hemos puesto mal una respuesta en el cuestionario, bueno, eso lo vamos a ver la jornada que viene. Y ya rindieron los alumnos y la cambiamos posteriormente. Los alumnos ven nuevamente la respuesta, se cambia el puntaje. Sí, no. A ver, cuando cometen un error, porque lo van a cometer el error, se los garantizo. Lo que tienen que cambiar son los puntajes, nada más. O por ejemplo, en el caso de opción múltiple pueden cambiar una opción por otra. Pero nunca en su vida, se los digo ahora y se los voy a decir en la jornada que viene, cambien el enunciado ni el texto de la opción. Por ejemplo, en el caso de las opciones múltiples. Porque ahí estarían estafando al alumno de una manera impresionante. O sea, supongamos, yo tengo una verdadero o falso, ¿sí? Y me doy cuenta que yo le puse que era verdadero, pero era falso, ¿sí? En lugar de cambiar falso por verdadero, cambio el enunciado para que la respuesta siga siendo verdadero como yo había puesto, ¿sí? Pero ya hay alumnos que ya respondieron esa pregunta, ¿sí? Entonces ahí estoy estafando al alumno, básicamente. ¿Por qué? Porque el alumno respondió falso, que estaba bien, pero ahora el enunciado cambió. Entonces ahora el enunciado da otra cosa. Entonces siempre, nunca cambien los textos. Siempre cambian el porcentaje o el puntaje. Hay algunas veces que una pregunta es tan mal, o sea, está tan mal la pregunta, que la quieren anular, por ejemplo. Entonces en esos casos lo que tienen que hacer
Con las preguntas aleatorias es imposible, pero cuando tienen esa pregunta fija en un cuestionario, dicen, esta pregunta es tal pregunta que está en el cuestionario, lo vamos a ver la clase que viene, le ponen 0 puntos a esa pregunta. Entonces, con eso, lo que están garantizando es que listo, esa pregunta está anulada y ni siquiera la cuenta para el puntaje total. ¿Sí? Ya respondí eso. Después hay una pregunta con 9 votos. Bueno, para repasar las preguntas para personas matriculadas manualmente, lo vemos en la clase que viene, pero de todas formas, si alguien tiene dudas de eso y quiere ir adelantando, matricular gente, para no perder tiempo a lo mejor y no perder algo, creo que tengo algún videíto de la matriculación manual. Si no, les voy a pasar ese videíto y recuérdenme si no lo hago, porque puede ser que me olvide. Andrés, si estás por ahí, anotame, pasar videíto de matriculación manual. Y bueno, si llegan a tener alguna duda con eso, me pueden whatsappear. ¿Sí? No es necesario a tantos. Yo creo que con unos 4 o 5 van a estar bien. ¿Sí? Como mínimo. A ver, 5 votos. Una pregunta que se hizo con error y tuvimos que corregir manualmente, ¿puede volver a cargarse correctamente redactada para un examen posterior sin anular la pregunta original? Sí. Sí. O sea, cuando ustedes modifican algún puntaje, tienen que ir al cuestionario y ponerle recalificar. Si no le ponen recalificar, ese cuestionario va a seguir tomando el enunciado de la respuesta que ustedes habían puesto originalmente. ¿Sí? Generalmente, lo que se hace con ese tipo de preguntas que están mal es agarrar y moverlas a otra categoría, o por ejemplo una categoría preguntas erróneas, y generar un duplicado, corregirla y ponerla en la categoría correspondiente bien puesta. ¿Sí? A ver, otra de 9. ¿Cómo hacer en el Meet para poner preguntas y encuestas? Eso no lo va a tener nadie, disculpen, no es mi culpa. La mayoría usa Meet desde una cuenta de Gmail. Las cuentas de Gmail tienen hasta 100 participantes nada más, como nos pasó la vez pasada. Esta vez tenemos más. ¿Por qué? Porque estoy usando una cuenta institucional de la Facultad de Ciencias Económicas, que la Facultad de Ciencias Económicas hace años tiene la cuenta institucional de Google. ¿Sí? ¿Qué pasó? Esa cuenta institucional de Google, gratuita, lo único que le da a la institución es la posibilidad de tener el arroba, el nombre de dominio de la facultad, por ejemplo, @fce.uncu.edu.ar, ¿sí? Logueándose por Gmail, todo igual, con el calendario Google compartido con todos los de la FCE, etcétera, etcétera, algo muy copado. Y les da la posibilidad de Meet de poner hasta 250 participantes. Ahora, la Facultad de Ciencias Económicas ha llegado a un contrato pago con Google que mejora las funcionalidades de Meet y les incluye encuestas, preguntas y lo de separar en grupos, ¿sí? Separar en grupos de estudiantes, ¿sí? Eso solamente está para los docentes de la Facultad de Ciencias Económicas, desgraciadamente, para el resto no, perdón, no es mi culpa, o para que tengan cuentas institucionales pagas, ¿sí? Y por ahora no todos los docentes lo tienen, se van a ir habilitando de a poco, porque es un proceso manual, son como 500 docentes, entonces se van a ir habilitando de a poco. ¿Se puede conseguir un manual de Moodle? ¿Entendible? No. A ver, Moodle es un sistema de código abierto, ¿sí? Por lo tanto, si ustedes buscan documentación Moodle, les va a aparecer un sitio web que se llama docs.moodle.org, que tiene toda la documentación, desde técnica hasta pedagógica, de Moodle, ¿sí? Algunas cosas, como son muy nuevas, están en inglés, otras cosas están en un mix, otras cosas están en español, pero si buscan, por ejemplo, no sé, preguntas calculadas Moodle, lo primero que les va a aparecer es seguramente ese sitio web, el de docs.moodle.org, es el sitio oficial de toda la documentación de Moodle. ¿Por qué no se suelen hacer manuales de Moodle? Porque hay varias facultades o universidades que lo han intentado, muchas españolas o mexicanas, pero ¿cuál es el tema? Moodle saca una versión nueva cada 6 meses, ¿sí? Entonces, cada 6 meses tendrías que estar reformulando todo un manual y no hay proyecto que dé para eso. Así que nosotros lo hemos intentado, por ejemplo, en la versión 3.0 tratamos de sacar un manual de Moodle 3.0, pero queda viejo antes de sacarlo, así que es imposible.
Eh, Sigo con otras preguntas, a ver si hay alguna con más votos. Acá hay una de 7. Mercedes, bien, bien votada. Podemos configurar las opciones para que el alumno no vea el puntaje. Eso lo voy a poner en la clase que viene, así que lo doy como respondido, por más de que no está respondido, porque eso lo vemos en la clase que viene. ¿Cómo se escriben las fórmulas? Por ejemplo, exponente, raíz, etcétera. Bueno, eso hay un botoncito dentro del editor de texto que tiene un simbolito como de una calculadora. Eso sirve para el editor de ecuaciones, que se le llama. Ahí pueden hacer lo que quieran. Lo que usa Moodle generalmente es notación LaTeX. Si la conocen o si no la conocen, búsquenla por internet. Pero la notación LaTeX es una notación, es como un código. Por ejemplo, la raíz cuadrada es, creo, SQRT entre paréntesis y los números que va a tener adentro la raíz cuadrada. No sé no sé exactamente cómo funciona todo eso, pero es un código que el sistema interpreta y pueden elaborar lo que ustedes quieran, ¿sí? Se puede crear una cuenta Moodle gratuita para que trabajemos con los alumnos para nosotros dispongamos sin una institución detrás. Sí. Hay una cosa que se llama Moodle Cloud, ¿sí? Moodle Cloud, ¿sí? Que pueden crearse una cuenta gratuita, les da muchísimas limitaciones, tienen hasta cierta cantidad de usuarios, tienen que estar usándolo permanentemente porque si no les va avisando y se les da de baja la cuenta, etc. Si no, hasta si quieren me pueden preguntar, esto no me gusta tocarlo, pero nosotros en Cirlus Learning tenemos un Cirlus, una plataforma, es la que usé para las arrastrar y soltar. En ese caso, ahí hay algunos docentes, algunas instituciones que nos piden aulas y nosotros lo que hacemos es alquilarles el espacio. Les cobramos un canon que creo que está en, no sé, 400, 500 pesos, una cosa así, por abrirles el curso y después un canon mensual que depende de la cantidad de usuarios que tienen, ¿sí? Si quieren más información de eso, después me mandan por WhatsApp, Gerardo, ¿cuánto sale el curso? Y lo abren, ¿sí? ¿Cuál de las opciones de arrastrar y soltar o palabras perdidas no te deja poner subíndices? No entiendo. Arrastrar y soltar, palabras perdidas. ¿En cuál de las opciones, arrastrar y soltar o palabra perdida, no te deja poner subíndices? ¿A qué se refiere con subíndices, Andrea? No sé si sigue por acá Andrea, pero si llegas a estar, acláramelo, por favor. También alguna clase, cómo hacer con la base de datos con varias entradas. Explicar también en alguna clase cómo hacer base de datos con varias entradas. Eso bueno, eso es, hay un sistema, creo que está preguntando no por cuestionario, es algo totalmente off topic. Hay una actividad que se llama base de datos, para los que no sepan, que lo que se genera es solamente los campos que el alumno debería responder, nada más, de qué tipo son, y cada alumno, como entrega de esa actividad, lo único que tiene que hacer es completar un formulario, básicamente, y eso va generando toda una tabla que después el profesor corrige, ¿sí? Sirve algunas veces como para proyectos de investigación, cuando tienen que ir cada cierto tiempo a buscar cierta información, por ejemplo de precios o algo así, pueden ir generando una tabla colaborativa entre todos los alumnos. Es una actividad que no la vamos a ver en este curso, pero que si llegas a tener, alguna vez la hiciste, la probaste y no te salió, mandame un WhatsApp y lo vemos. En la opción múltiple tengo 4 incorrectas y 2 correctas, y a las 2 incorrectas le otorgo valor negativo. ¿En cuál valor de pregunta el valor de pregunta puede dar negativo? No. Esa es buena pregunta porque es raro que no lo haya aclarado. Si la pregunta da en una opción múltiple menos 200%, porque seleccionó solamente las incorrectas y le faltaron las correctas al alumno, el sistema da como puntaje mínimo 0, ¿sí? Como puntaje mínimo 0, o sea, nunca le va a dar menos 2, ¿sí? Le va a dar como puntaje mínimo 0, o sea, le da porcentaje negativo 0, ¿sí? Nunca va a restar una pregunta a otra. Eso es una recomendación pedagógica de cualquier psicopedagoga en el universo. No corresponde que al alumno le quitemos puntaje. Por ejemplo, si yo hago 2 preguntas, una de suma y una de resta, a lo mejor el alumno sabe sumar pero no sabe restar. Entonces, no corresponde que si no sabe restar yo le reste puntos de saber sumar.
la suma es un conocimiento que él tiene, un conocimiento adquirido, ¿por qué le voy a restar a un conocimiento algo que todavía no conoce? ¿Sí? Básicamente esa es la explicación que dan las psicopedagogas. Yo no soy psicopedagogo, pero me siento identificado con eso. Bien, esa responde. Se puede agregar varias opciones con opción múltiple en una pregunta. A ver, ¿se pueden agregar varias oraciones con opciones en una pregunta de opción múltiple? O por cada pregunta con opciones hay que crear una nueva pregunta. Por cada pregunta con opciones hay que crear una nueva pregunta. Salvo que uses una pregunta close, anidada. Entonces en ese caso podrías poner varias preguntas de opciones en la misma pregunta. ¿Sí? Yo suelo recomendar que usen varias preguntas, no que generen todas en el mismo coso. ¿Sí? Pero depende de lo que ustedes quieran hacer. ¿Qué pasa si mi pregunta tiene 6 opciones con 4 correctas por separado, pero además está la opción de todas son correctas y ninguna es correcta? ¿Cómo coloco el puntaje en ese caso? Puedo colocar que si responde todas las correctas es 100, pero no. En ese caso estaría mal desarrollada la pregunta, Valeria. ¿Por qué? Porque si vos vas a poner todas las respuestas correctas, todas son correctas o ninguna es correcta, entonces no permitas varias opciones, permitís solamente una. ¿Sí? Y si hay 2 respuestas correctas, poné A y B son correctas. O, no, en realidad A y B no, pero porque se van a barajar y puede ser cualquier cosa. En ese caso, primero, no usen todas las anteriores. Todas las demás, ponele, por ejemplo. Porque si se barajan, puede ser un lío bárbaro. Todas las anteriores pueden salir al principio. ¿Sí? Entonces, primero tengan en cuenta eso. Y segundo, si permiten elegir varias, la única que permitiría es que seleccionen todas las opciones, no lo pondría solamente cada una de las opciones y de última pongo ninguna de las respuestas es correcta para que solamente seleccionen esa. Porque si al sistema lo dejas sin seleccionar nada, al alumno le va a aparecer como un guioncito, como si no hubiera respondido. Entonces tiene que responder algo. Si no, el sistema no puedes decir es correcto que no respondan, ¿sí? No le puedes decir eso al sistema. Entonces, de última pondría la opción A, la opción B, la opción C, la opción D y ninguna de las opciones es correcta, ¿sí? Pero si el todas no lo pondría, porque podés seleccionar todas, o sea, que marquen todas y listo, ¿sí? Si llega a ser una sola la opción correcta, puedes hacer A, B, C, D, todas las opciones correctas, ninguna opción incorrecta, ¿sí? Entonces, en ese caso, si fueran todas, seleccionás el todas. Si no, tiene que marcar una sola. Bien. ¿Qué pasa si en la opción múltiple de 4 opciones marcan las 4? ¿Qué hace el sistema? Bueno, eso lo vimos, ¿sí? Si marca las 4 y hay algunas incorrectas, le va a dar el 100%, salvo que le pongamos porcentaje negativo a las respuestas incorrectas, ¿sí? O salvo que hayamos usado opción múltiple a todo o nada, y esa es otra opción que de las que vimos. Bueno, no puedo matricular a nadie. Bueno, en el caso de la matriculación, fíjense los nombres sobre todo y búsquense por apellido cuando van a matricular a alguien y va a aparecer alguien, ¿sí? Búsquenme a mí, busquen Gerardo y les van a aparecer todos los Gerardos que estén inscritos en el curso. Busquen siempre los apellidos fáciles a lo mejor, como Gómez, González, cosas así, siempre va a haber alguien, ¿sí? O los nombres fáciles también, María, Martín, etcétera, siempre va a haber alguien. Entonces, búsquenlo de esa manera y les va a aparecer alguien, porque si no, les va a aparecer que hay muchos participantes y no les va a mostrar ninguno, ¿sí? Usen el buscador. ¿Las subcategorías se manejan igual que las categorías? Sí. Las subcategorías, uno crea una categoría y lo que hace es elegir a qué categoría padre pertenece. Entonces, ahí va generando un árbol como lo vimos en la clase 1, ¿sí? Si realizo un cuestionario y hay unos estudiantes que no lo realizan, ¿puedo volver a editar la fecha en la que realicen? Sí, podés, eso lo vamos a ver la semana que viene, pero podés editar la fecha o podés añadir excepciones de usuario. Entonces decir, bueno, estos usuarios que tengan otra fecha de inicio, otra fecha final u otra duración, ¿sí? Estoy creando una pregunta con selección de palabras perdidas con marcadores de posición. ¿Cómo se colocan? Creo que eso lo vimos. No sé a qué te referís con marcadores de posición, María BP, pero creo que son el corchete y tenés que poner el numerito de la opción correcta.
y listo. Ahí si pones corchete corchete 1, la opción correcta en ese espacio va a ser lo que pongas en opción 1. Corchete corchete 2, cierro corchete corchete, es lo que vos como correcto va a ser la opción que hayas puesto en opción 2 y así sucesivamente. Todas esas las respondí todo. En mi aula no veo el engranaje, no sé por qué puede pasar. Puede ser que no estés como docente, Vanina. Mandame un WhatsApp, porfa, o un correo. Porque puede ser que haya un error. Siempre incluíme en el WhatsApp o en el correo el tema de tu DNI para que yo te pueda localizar rápido. Bueno, el tema de las ilimitadas en las opciones múltiples o cosas por el estilo es, vos cuando arrastrás y soltás, por ejemplo, yo tengo la opción A, B y C, que las tengo que arrastrar y soltar. Yo arrastro la B y la pongo en donde corresponda, ¿sí? Entonces, al arrastrar la B, las opciones que me quedan abajo es la A y la C, porque la B ya la arrastré, ¿sí? Ahora, si yo a la B le había tildado como ilimitada, yo cuando arrastre la B, igual me va a dejar, abajo me va a seguir apareciendo la A, la B y la C, ¿sí? No va a desaparecer la B, porque la B se puede colocar varias veces, ¿sí? Eso es a lo que se refiere. Si tenés alguna duda con eso, molestame por WhatsApp, no hay ningún problema. Creo en la pregunta, no en el cuestionario, no sé a qué se refiere. Sí, no puedo, bueno, eso por eso, no puedes editar, Vanina, no puedes editar el aula, es por una cuestión de que no debes estar matriculada como estudiante en tu aula, ¿sí? Por lo tanto, por eso no la puedes editar, ¿sí? O hasta a lo mejor te has desmatriculado sin querer o algo puede haber pasado. Mandame un WhatsApp con tu número de DNI, lo reviso y lo vemos. No sé si estás todavía, sí estás. Respecto a la pregunta de Andrea Hidalgo, en las opciones de múltiple opción, deja poner subíndices. Por ejemplo, todavía sigo sin entender a qué refiere el subíndice. Ah, bien. Sí, para indicar 2 de hidrógeno en H2O. Sí, bueno, eso es una opción que aparece en el editor de texto. En el editor de texto, uno de los botoncitos es para generar un supraíndice o un subíndice, ¿sí? Entonces, en el enunciado de la pregunta o en la opción, como te da todo el editor de texto, te da la posibilidad de elegir todo el editor de texto, todo lo que quieras hacer con el editor de texto, entonces sí te permite hacer subíndice o supraíndice. Lo que no sé, bueno, en la respuesta correcta no, ojo, o sea, por ejemplo, en una respuesta calculada no podés usar un supraíndice o un subíndice porque eso es parte de la fórmula. Eso generalmente cuando estás elevando algo al cuadrado, por ejemplo, tenés que usar ese acento biconflexo, ese techito, y entre paréntesis, después de ese techito, el número que estés elevando, por ejemplo, y cosas así. Eso es más matemático. En elegir la palabra perdida, ¿cuál fue el error cometido cuando armaste los grupos o categorías de respuesta? Ah, bueno, eso lo expliqué, creo, durante el vivo. ¿Qué pasa? Yo había puesto que, por ejemplo, el profesor de Moodle se llama corchete corchete 1, cierro corchete corchete, y tiene corchete corchete 2, cierro corchete corchete, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál era la opción correcta en el corchete corchete 1? Lo que yo puse en opción 1, ¿sí? Que era Gerardo. Y después yo puse en opción 2 María y en opción 3 Pedro, supongamos, ¿sí? Que eran todos los del grupo A, ¿sí? ¿Qué pasaba? ¿Cuál era la respuesta correcta de la opción del corchete corchete 2? ¿Cuál era la respuesta correcta a eso? La respuesta correcta a eso era lo que yo había puesto en opción 2, en este caso María, ¿sí? Entonces, como era María, me seleccionaba los del grupo A también, porque todos los nombres estaban en el mismo grupo. Entonces, cuando iba a la vista previa, ponía y me aparecía Gerardo, María, Pedro, y en la otra opción me aparecía Gerardo, María, Pedro de vuelta. ¿Por qué? Porque la opción correcta para corchete corchete 2, ¿sí? Era otro nombre, era otro elemento del grupo A, ¿sí? Entonces, ¿qué tuve que hacer? Tuve que cambiar el corchete corchete 2 por corchete corchete 4, ¿sí? ¿Por qué? Porque el corchete corchete 4 ya era un elemento que estaba en el grupo B. Entonces ahí me empezó a aparecer las opciones del grupo B en el segundo elemento. ¿Se entiende? Si no, me mandás algún WhatsApp, algo, probalo, usalo, mandame un WhatsApp y te contesto. Hacemos algunas capturas de pantalla y cosas así, entretenidas, y seguro lo vas a terminar entendiendo.